Allá sí es más fuerte. Sí, eso es como por niveles, mala onda. Luego sigue... Es que me siento muy mal diciendo groserías. Bueno, sí, como si como unos tres. Luego sigue... Sí, como unos Y luego... Y luego... Y luego ya sigue. ¡Hola mundo! Hoy estamos con mi súper amigo Eric, que Hola. viene de El Salvador, y lo que vamos a hacer hoy es probar un pan. Se llama Pan Lido y pues tiene más o menos 70 años de Ok. estar. Es como de las panaderías que ya tiene muchísima fama dentro de El Salvador. ¿Por qué no te gusta el pan dulce de aquí? La gran diferencia es el tipo de, como no sé, lo que le echan como a la harina o a la masa o algo. Yo la siento bien diferente. Siempre se me hace la idea que es como pan de hotel, le digo yo, al pan de acá de México. Hay que abrirlo. Este tipo de pan se llama semita. ¿Semita? Semita. Oye, nosotros también tenemos semitas. Yo conozco el que es como un bolillo. Es una semita Y esa es poblana. una torta. Es ¿Pero como es tipo dulce o es salada? sándwich. Ah, Es Sí. para hacer un sándwich. Es una torta. Es una torta, pero las personas que no saben que son tortas y piensan que es pastel. Y luego están las semitas que sí son dulces, más o menos, ¿no? Yo no Que las llevan he probado. piloncillo y son como cafés. de hecho, allá hay varios tipos de semita. Este es un tipo de semita, en este particular le llaman como pastel, por Ok. la forma, ¿verdad? Y por el estilo. Y hay otra que le llaman semita alta, que es mucho, el pan es mucho más alto. Esto parece una galleta enorme para mí. Yo pienso que es un pie. De hecho, hoy que anduve en El Salvador, pues esa era parte de mi meta, engordar. No, pues comer muchas cosas que no puedo comer acá. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes comer ¿Por qué no? pie? Ok, por ejemplo, ¿qué? Las pupusas quizás es Es como la gordita, ¿no? se parece, si la ven, pues dirían que sí se parece, pero es hecha en una plancha, o sea, no es frita. Ok. Y de ahí lleva el relleno tradicional es frijoles, queso y chicharrón. O sea, son como estos. Son Las tortillas, ¿no? También. Las tortillas también, que las tortillas esas pues igual son 4 tortillas de aquí juntas. Bueno. Esto es mermelada de piña. Pero es como una piña muy natural que nunca comeríamos aquí. Pero a ver, primeras impresiones, me da curiosidad saber. Es una... Así sin pena. Queda entre nosotros. Ok. Lo siento seco, me parece un sabor interesante. Yo lo siento muy empalagoso para mi gusto. Hay demasiado azúcar en la mermelada. Es como si la costra del pie se juntara dos ¿Qué es costras justa? y le pusiera La concha. lo que queda como duro del pie. Ok. O sea, como vendría a ser esta parte, ¿no? La de abajito. Yo creo que es la con leche. Muy Está bueno. súper bien. Sí, por ejemplo, la masa yo siento que es diferente. ¿Y qué otro pan de allá te gusta bastante? Que me gusta mucho a unas que les llaman peperechas, que allá peperecha es como decir prostituta. Es bien divertido porque hay dos panes, uno que se llama peperecha y otro que se llama honradas. Y son exactamente lo mismo, la única diferencia es que las peperechas son rojas, que se ven así como pintadas, como que de un color así como rojo, como más calle, digamos. Ok. Y las honradas pues no tienen ningún color, son así como blancas. ¿Igual te gusta más? Depende. De hecho, nosotros hemos tenido pláticas extensas entre El Salvador y México porque son diferentes los nombres, ¿no? Aquí hay palabras que existen allá, pero no es lo mismo. ¿Cómo qué? Como por ejemplo pisto. ¿Pisto? Aquí dicen pisto y es como alcohol, ¿no? En El Salvador si decís pisto es dinero. Ok. Entonces vamos a pistear, es como... Vamos acá. O sea, pero ¿cómo lo dirías? ¿Traes pisto? ¿Traes Ajá. pisto? Andás, ¿Cómo? tenés dinero, tenés pisto. Así Entonces, sería. A ver, espérame. Y al revés, por ejemplo, allá creo que a ti te dio risa el nombre del restaurante que pensé. Ah, sí. El pinche. El pinche. Y ahí el pinche es como... Pues es como aquí. Nadie ¿Es dice como nada. aquí? Sí, o Pero sea, que- ahí está de hecho uno de los... Un letrero. Ajá, un letrero, el pinche. El Así pinche. se Y llama. tenía como una foto de Juan Gabriel. Y una de Chespirito, ¿no? Ajá, Pero sí. que era Es que es porque- un lugar nuevo de comida mexicana. Yo no he ido, pues, pero me dio risa que lo vi. Y le mandé la foto para que la vean. Oh my God. También nos decías que eres músico. Sí, así es. A ver, platícanos un poquito de eso. Pues ya tengo bastante tiempo de estar dentro de la música, más de 10 años de andar ahí dándole vuelta a esto. Pues he grabado un par de discos con Akumal, que es un grupo que está en El Salvador, del cual soy parte. Y De hecho, pues, salió una película acá con una
canciones. Ah, sí. ¿Cómo se llama la película? Se llama Mala Crianza. Es una película de un director salvadoreño que la terminó de hacer acá y la sacó acá en México. Y pues parte del soundtrack son 2 canciones de Akumal y una de ellas las escribió. Pues bueno, si quieren oír la música de Akumal, ahorita les vamos a poner acá abajito todos los medios para que puedan escucharla. Pues ya nos vamos, esto fueron las Adiós. semitas salvadoreñas, estuvieron muy ricas, gracias a Eric porque nos las trajo desde muy lejos y lluvia y viento para que estuviera aquí la semita. Acuérdense de comentar si han probado comida de El Salvador o comida de otras partes del mundo. Vamos, Y vamos. suscríbanse, comenten, denos like. Esto fue Para Llevar y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.